Los humanos somos como las cucarachas. Son pequeños, molestos e imposibles de exterminar por completo. El capitán Gruffatt de la flota Drektar dejó escapar un gruñido mientras contemplaba el campo de batalla. Se suponía que el planeta Lairis VII había sido una conquista fácil. Los Draktar, una raza conocida por su formidable fuerza y su avanzada tecnología, habían arrasado con innumerables civilizaciones. Sin embargo, aquí estaban luchando contra el enemigo más desconcertante al que jamás se habían enfrentado: los humanos. Informe, Grebath Bark, a su subordinado, el teniente Revax. Capitán, los humanos se han retirado al bosque. Nuestros escáneres no pueden detectar sus ubicaciones precisas debido a la densa vegetación y a la interferencia de sus contramedidas electrónicas. Grebath apretó el puño. ¿Cómo es posible que una raza tan tecnológicamente inferior pueda causarnos tantos problemas? Revax vaciló antes de responder. Ellos luchan de manera diferente, señor. Sus tácticas son impredecibles. Usan el terreno a su favor y colocan trampas que apuntan a nuestras debilidades. Grodet golpeó la consola con el puño. Quiero que los encuentren y erradiquen. No más excusas para Vax. El teniente saludó y se alejó apresuradamente, dejando a Groverth meditando sobre la persistente espina que tenía clavada en el costado. Los humanos habían aterrizado en Lairis VII unos años antes, estableciendo una pequeña colonia. Cuando comenzó la invasión Drektar, los humanos deberían haber sido una molestia insignificante. Más bien se habían convertido en un obstáculo importante. En el bosque de abajo, el sargento Jake Harris se agachó detrás de un espeso arbusto, examinando los alrededores con la vista. Su escuadrón estaba desplegado, escondido entre los árboles esperando su señal. Golpeó su auricular. Todos en posición. Una serie de afirmaciones crepitaron en respuesta. Jake asintió para sí mismo. Los Draktar eran grandes, fuertes y tenían predilección por las confrontaciones directas. Los humanos, por otro lado, prosperaron con las tácticas de guerrilla. Recuerda, golpea y huye. No te quedes a admirar tu trabajo, susurró Jake. Avanza hacia mi marca. Unos minutos más tarde, el estruendo distante de las tropas Drektar marchando por el bosque se hizo más fuerte. Jake contó los segundos y luego dio la señal. Ahora. Las explosiones surgieron de minas ocultas, arrojando al Draktar al caos. Jake y su escuadrón emergieron de sus escondites, disparando rápidamente a los alienígenas desorientados. El Draktar, tomado por sorpresa, luchó por reagruparse. ¡Retrocedan!, ordenó Jake después de unos minutos de intensa lucha. Su escuadrón volvió a fundirse en el bosque, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. Los Draktares, lamiéndose las heridas, no quedaron más que restos y cuerpos. Horas más tarde, Jake y sus hombres se reagruparon en su base oculta, una red de túneles subterráneos y búnkeres. La base estaba llena de actividad mientras ingenieros y técnicos trabajaban para reparar el equipo y prepararse para la próxima escaramuza. «Buen trabajo a todos», dijo Jake, dándole una palmada en el hombro al soldado Lee. «Los golpeamos fuerte y salimos antes de que supieran lo que pasó». Lee sonrió. Probablemente todavía se estén rascando la cabeza, preguntándose cómo un grupo de humanos primitivos lograron burlarlos. Jake se rió entre dientes. «Mantengámoslo de esa manera. No podemos enfrentarnos a ellos en una pelea directa, pero podemos hacer de sus vidas un infierno». De vuelta en la nave de mando Drektar, el capitán Grevitt paseaba por su habitación sumido en sus pensamientos. Las tácticas de los humanos fueron exasperantemente efectivas. Eran maestros de las emboscadas y el engaño, utilizaban el terreno a su favor y atacaban cuando menos se lo esperaban. Un timbre en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¡Entra!», gruñó. El teniente Ovech entró, pareciendo más nervioso que de costumbre. «Capitán, hemos capturado a un humano. Fue encontrado explorando cerca de nuestro perímetro». Los ojos de Grovot se iluminaron con un brillo depredador. «Traédmelo». Momentos después, 2 guardias Drektar arrastraron a un humano que luchaba hacia la habitación. El hombre cayó de rodillas ante Grevilet. «¿Tu nombre?», exigió Grevilet. El humano miró hacia arriba desafiante. Griffith se burló del teniente Mark Davis, United Earth Marine Corps. «Su gente ha sido una espina clavada en mi costado durante demasiado tiempo, teniente Davis. Cuéntame cuál es tu estrategia». «¿Cómo planeas derrotarnos?», Mark escupió al suelo. Como si fuera a decirte cualquier cosa, River 6 entrecerró la mirada. «Tenemos formas de hacerte hablar». Mark lo miró a los ojos con resolución inquebrantable. «Adelante, haz lo peor».
Gruffudd admiraba la valentía del humano, incluso cuando eso lo enfurecía. Muy bien, nos dirás lo que queremos saber, de una forma u otra. Mientras los guardias se llevaban a Mark, Grubeth regresó a su consola y reflexionó sobre su próximo movimiento. Los humanos eran ingeniosos y resistentes, pero todos tenían un punto de ruptura. Era solo cuestión de tiempo antes de que los Draktar encontraran el suyo. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Jake Harris recibió la noticia de la captura de Mark. Apretó la mandíbula mientras consideraba sus opciones. Sin duda, el Draktar intentaría extraer información de Mark, pero Jake sabía que su amigo era duro. Aún así, no podían dejarlo sufrir solo. «Está bien. Escuchen», dijo Jake a su escuadrón. «Los Draktar tienen uno propio. No podemos permitir que se lo queden. Vamos a recuperarlo». Un murmullo de acuerdo recorrió el equipo. Conocían los riesgos, pero también sabían que dejar atrás a un hombre no era una opción. «Este es el plan», continuó Jake. «Llegamos a su base principal, creamos una distracción y rescatamos a Mark en el caos. Tendremos que ser rápidos y precisos». Todo el mundo, claro. Los hombres asintieron, con determinación en sus ojos. Se habían enfrentado a obstáculos imposibles antes, y lo volverían a hacer. Por la humanidad, por sus camaradas caídos y por Mark. Mientras se preparaban para la misión, Jake no pudo evitar recordar la evaluación anterior de Grubeth. Los humanos eran como cucarachas, resistentes y difíciles de matar. Pero también eran mucho más que eso. Eran supervivientes, luchadores y, sobre todo, estaban decididos a ganar. Al amparo de la oscuridad, Jake y su escuadrón se movían silenciosamente a través de este denso bosque. Cada paso fue calculado, cada crujido de hojas cuidadosamente controlado. Eran fantasmas invisibles y no oídos. La base Drektar se alzaba delante, una fortaleza de acero y escudos de plasma, pero no era inexpugnable. Jake detuvo a sus hombres en el borde de un claro y levantó la mano para indicar que se detuvieran. Examinó el paisaje, observando los patrones de patrulla y las posiciones de los centinelas. Los Draktar estaban alerta, pero su atención se centraba en las amenazas externas. No esperaban un ataque desde dentro de su propio perímetro. «Muy bien, equipo», susurró Jake. «Nos dividimos en dos grupos. Se crea una desviación en la puerta norte. El otro se infiltra por el sur para encontrar a Mark. Manténlo apretado, manténlo en silencio, muévete». Cuando el escuadrón se dividió y desapareció en la noche, Jake sintió una familiar descarga de adrenalina. Estas misiones eran de alto riesgo, pero eran la mejor oportunidad de supervivencia de la humanidad. Condujo a su grupo hacia el sur, bordeando las principales rutas de patrulla y utilizando la maleza como refugio. En la puerta norte, el cabo Daniels y su equipo prepararon su distracción. Prepararon una serie de explosivos cronometrados para que explotaran en secuencia, creando la ilusión de una fuerza mayor. Cuando la primera explosión sacudió la base, el equipo de Jake se deslizó por la entrada sur, neutralizando a los pocos guardias con rápidos y silenciosos derribos. Dentro de la base, los pasillos estaban poco iluminados y inquietantemente silenciosos. Jake indicó a sus hombres que lo siguieran, navegando por los pasadizos laberínticos con la ayuda de un mapa dibujado apresuradamente. Encontraron una resistencia mínima. La mayoría de las fuerzas Draktar corrieron hacia la puerta norte para repeler el supuesto ataque. «El centro de mando debería estar justo delante», le susurró Jake a su segundo al mando, el soldado Taylor. «Probablemente Mark esté retenido allí». Mientras se acercaban al centro de mando, el sonido de fuertes pasos resonó por el pasillo. Jake indicó a su equipo que se pusieran a cubierto. Una patrulla de soldados Drektar pasó junto a ellos, ajenos a los humanos escondidos en las sombras. Una vez que la patrulla se fue, Jake y sus hombres se movieron rápidamente y llegaron a la puerta del centro de comando. Taylor hackeó el panel de seguridad de la puerta y ésta se abrió con un suave silbido. En el interior, encontraron a Mark maltratado pero vivo encadenado a una pared. Dos guardias Draktar montaban guardia, pero no eran rival para los soldados humanos. El equipo de Jake los despachó rápidamente y liberó a Mark de sus ataduras. «Jake», jadeó Mark haciendo una mueca mientras se levantaba. «Eres un loco, hijo de puta. Sabía que vendrías». «No podía dejarte atrás», respondió Jake con una sonrisa. «¿Puedes caminar?» «Sí, me las arreglaré», dijo Mark, apoyándose en Taylor en busca de apoyo. Su huida se vio complicada por el repentino cierre de la base. Los Draktar se habían dado cuenta de la desviación y estaban sellando las salidas.
El equipo de Jake se movió rápidamente, volviendo sobre sus pasos y evitando las calles principales. Llegaron a la entrada sur solo para encontrarla fuertemente custodiada. «Parece que necesitaremos un nuevo plan», murmuró Jake. «¿Sugerencias?» El soldado Lee, el experto en demoliciones, sonrió. «Saldremos volando. ¿Eso no hará que toda la base caiga sobre nosotros?», preguntó Taylor. «Exactamente. Estarán demasiado ocupados intentando contener la explosión para detenernos», respondió Lee. Jake asintió. «Hazlo». Lee instaló cargas a lo largo del muro sur, su única barrera hacia la libertad. El escuadrón se puso a cubierto cuando los explosivos detonaron, creando una brecha enorme. La alarma sonó y los soldados de Drektar se apresuraron a contener el daño. «Air, air, air», gritó Jake, guiando a sus hombres a través de la brecha. Salieron al bosque y corrieron hacia la línea de árboles. Detrás de ellos, la base Drektar estaba sumida en el caos, con incendios ardiendo y soldados corriendo en todas direcciones. El equipo de Jake no se detuvo hasta que estuvieron en lo más profundo del bosque, lejos del alcance de los Drektar. De regreso a su base oculta, Jake y su escuadrón fueron recibidos con vítores y sonrisas de alivio. Mark fue llevado a la enfermería mientras Jake interrogaba a su superior, el capitán Reynolds. «Buen trabajo, Harris», dijo Reynolds, dándole una palmada en la espalda. «Lo trajiste a casa». «No podría haberlo hecho sin el equipo», respondió Jake. «Pero no podemos seguir así para siempre». «El Drektar se adaptará», Reynolds asintió. «Acordado. Por eso debemos golpearles donde más duele. La inteligencia sugiere que están planeando una gran ofensiva. Si podemos interrumpir sus líneas de suministro, podríamos ganar algo de tiempo». La mente de Jake corría con posibilidades. «Entonces una operación más grande. Necesitaremos más información, más recursos». «Los conseguirás», le aseguró Reynolds. «Descansar un poco. Lo informaremos por la mañana». Mientras Jake se dirigía a sus habitaciones, no podía evitar la sensación de que los Drakthir apenas comenzaban a comprender de qué eran capaces los humanos. Eran astutos, ingeniosos y, sobre todo, decididos a sobrevivir. La pelea estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Jake sintió un rayo de esperanza. A la mañana siguiente, Jake se despertó temprano y su mente estaba llena de planes para la próxima misión. El rescate de Mark había sido una victoria, pero todavía estaban muy superados en número y armas. Si querían sobrevivir, necesitaban asestar un golpe decisivo contra los Drektar. El capitán Reynolds convocó una sesión informativa en la sala de operaciones principal. Jake se unió a los oficiales y soldados reunidos y notó la tensión en el aire. Reynolds estaba al frente, con un mapa holográfico de las rutas de suministro de Drakt proyectado detrás de él. «Hemos confirmado que están planeando una gran ofensiva», comenzó Reynolds. «Nuestra mejor oportunidad para detenerlos es interrumpir sus líneas de suministro. Sin esos suministros, su ataque fracasará». Jake estudió el mapa y notó las ubicaciones clave marcadas en rojo. ¿Cuál es el objetivo? Reynolds señaló un depósito fuertemente fortificado cerca de las líneas del frente de Drektar. Este depósito es su principal centro de suministro. Destrúyelo y quedarán lisiados. Es una operación de alto riesgo, pero es nuestra mejor oportunidad. Jake asintió. «Podemos hacerlo. Necesitamos golpearlos fuerte y rápido». Reynolds describió el plan en detalle. 2 equipos se infiltrarían en el depósito, uno para colocar explosivos y el otro para proporcionar cobertura y crear distracciones. El tiempo fue crítico. Tenían que entrar y salir antes de que Drektar pudiera montar una defensa adecuada. Cuando terminó la sesión informativa, Jake reunió a su escuadrón. Prepararon su equipo revisando armas y explosivos. Había una tranquila determinación entre los hombres. Sabían lo que estaba en juego. «Muy bien, equipo», dijo Jake. «Eso es todo. Llegamos a ese depósito. Ganamos tiempo y tal vez incluso cambiemos el rumbo. Hagamos que cuente». Al amparo de la noche, los 2 equipos se mudaron. Jake dirigió el equipo de infiltración, mientras que el cabo Daniels dirigió la unidad de destrucción. Navegaron a través del bosque y llegaron al borde de la base Drektar justo antes del amanecer. Jake inspeccionó el depósito a través de sus binoculares. Estaba fuertemente custodiado con patrullas que cruzaban el perímetro y torres de vigilancia que escaneaban el área con reflectores. Tocó su auricular, indicando al equipo de Daniel que se pusiera en posición. «Daniels, estamos en posición. Entra en el desvío cuando yo te indique», susurró Jake. «Entendido, Jake. Listo cuando tú lo estés», respondió la voz de Daniels.
Jake miró el reloj, esperando el momento exacto. El tiempo lo era todo. Marcos, ahora. Se produjeron explosiones en el otro lado del depósito, seguidas por el entrecortado repiqueteo de los disparos. Los soldados Drektar se apresuraron a responder, abandonando su puesto para hacer frente a la repentina amenaza. El equipo de Jake se movió rápidamente, aprovechando el caos para atravesar las defensas debilitadas. Dentro del depósito, el equipo colocó explosivos en estructuras clave y depósitos de suministros. Jake miró el reloj contando los minutos. Tenían que ser rápidos. El Drektar pronto se daría cuenta de que la distracción era una artimaña. Cargos establecidos, informados de forma privada. Estamos listos para volar este lugar por las nubes. Bien. ¡Todos! ¡Retrocedan al punto de encuentro!, ordenó Jake. Mientras se retiraban, se escuchó un grito de uno de los centinelas Drektar. Habían sido descubiertos. Estallaron disparos y el equipo de Jake respondió al fuego, cubriéndose detrás de cajas y maquinaria. «Mover». «¡Muévete!», gritó Jake, disparando al Drektar que avanzaba para cubrir la retirada de su equipo. Se abrieron camino de regreso al perímetro. El depósito ahora era un campo de batalla. El equipo de Daniel se había unido a la refriega, proporcionando fuego de cobertura crucial. Jake miró el cronómetro que llevaba en la muñeca. Les quedaban segundos. «¡Detona las cargas!», gritó Jake. Lee presionó el detonador y la noche se iluminó con una serie de explosiones masivas. El suelo tembló cuando el depósito quedó envuelto en llamas y los depósitos de suministros estallaron en una cascada de fuego y escombros. Las fuerzas de Drektar quedaron en desorden y su principal centro de suministro quedó reducido a escombros. «Regresen al punto de extracción», ordenó Jake, guiando a sus hombres a través del bosque. Se movieron rápidamente y los sonidos de la batalla se desvanecieron detrás de ellos. Los Drektar estaban demasiado ocupados con el caos en el depósito para perseguirlos. El equipo de Jake llegó al punto de extracción donde lo esperaba un vehículo de transporte oculto. Mientras abordaban el transporte, Jake echó un último vistazo al depósito en llamas. Fue una victoria significativa, pero la guerra estaba lejos de terminar. Habían ganado tiempo, pero necesitaban más que eso para ganar. De vuelta en la base oculta, el ambiente era triunfante. El éxito de la misión había elevado la moral y, por primera vez, la posibilidad de la victoria parecía estar al alcance de la mano. Jake interrogó con el capitán Reynolds sobre los próximos pasos. «Les golpeamos duro esta noche», dijo Reynolds, «pero necesitamos mantener la presión. Los Drektar no se tomarán esta pérdida a la ligera». Jake asintió. «Necesitamos estar preparados para sus represalias. Pero por ahora, celebremos esta victoria». Esa noche, los humanos celebraron su victoria, sabiendo que cada pequeña victoria era un paso más hacia la supervivencia. Jake se mantuvo apartado de la juerga por un momento, mirando las estrellas. Los Drektar habían subestimado a la humanidad, viéndola como meras plagas. Pero los humanos eran más que eso. Eran supervivientes, luchadores y, sobre todo, bastardos astutos que nunca se rendirían. A medida que avanzaba la noche, Jake se permitió un raro momento de optimismo. Los Drektar tenían la ventaja en número y tecnología, pero los humanos tenían la ventaja del espíritu. Habían demostrado que podían superar en ideas y maniobras a sus enemigos. La pelea estaba lejos de terminar, pero por primera vez Jake realmente creía que podían ganar.